buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, fanáticos de la verdad. Anoche escuchamos todos atónitos el testimonio de Vanessa Pumarica, un personaje que hasta ayer había pertenecido solamente al universo de la farándula, pero que de pronto, por una cuestión del azar, ha pasado a ser un testimonio clave en una historia que nuevamente complica a un candidato presidencial y a una paternidad no reconocida. Lo vivimos con Alejandro Toledo a inicios del año 2000. Alejandro Toledo era puntero en las encuestas y apareció una señora llamada Lucrecia Orozco que reclamaba haber tenido un hijo o una hija con el candidato. Esto se convirtió en un tema crítico en la campaña. Ahora, el protagonista de la historia es nada menos que José Luna, candidato presidencial de Podemos Perú. Pues, de acuerdo al testimonio de Pumarica, él sostiene un romance de 20 años, vale decir, una relación de 20 años, con la señora Rosemary Sarmiento, madre de 2 hijas, una de las cuales sería hija no reconocida de José Luna. Vamos a ver un reportaje en el cual, basándonos en conversaciones de WhatsApp de varios años de entrañable amistad entre Rosemary Sarmiento y Vanessa Pumarica, se cuenta la historia de un romance prohibido y de una hija que no lleva el apellido de su padre. Un padre que ahora podría, quién sabe, convertirse en presidente de la República. Vamos a ver este reportaje que nos ha preparado Carlos Navea, en el que conoceremos detalles francamente inquietantes de esta relación que podríamos denominar 20 y 50, casi como la canción, 21 y 50. Adelante. Esta es la prueba del vínculo entre José Luna y su empleada en el Congreso. La prueba de cómo una relación personal se trasladó al legislativo de un contacto temprano, diario, naturalizado. El mensaje llega a las 8:51 de la mañana. Como sostienen testigos, verlo era una de las primeras cosas que hacía Rosemary Sarmiento al llegar al Congreso. No era eventual, no era esporádico, era rutina. Pero la rutina también tenía fisuras. La otra persona en esta conversación es Vanessa Pumarica, comadre y confidente. En aquella oportunidad, según nos cuenta, la pareja se había peleado por el carácter irascible de Luna. Rosemary escribe y luego deja en evidencia sus celos por el pantalón ajustado que usa la mujer de seguridad del líder de Podemos y candidato. Conversaciones del día a día entre 2 amigas, Rosemary y Vanessa. Hablan de todo, de emociones, de hombres, de ambiciones. Se aconsejaban. Un alto nivel de confianza, de cercanía, de intimidad. Consejos, risas, complicidad de años. Una amistad que hoy está rota. Rota por lealtad. Rota por una relación amorosa que, según Vanessa, comenzó hace 20 años, cuando ella tenía 21 y él 50. Pero lo que era confidencia terminó en amenaza. Este mensaje llegó al celular de la hija de 11 años de Vanessa Pumarica a las 9:50 de la noche, en pleno programa, mientras Beto Saber estaba al aire. El mensaje llega del celular de la hija de Rosemary Sarmiento. Para Vanessa, por las palabras empleadas, fue redactado por Rosemary. Un minuto después, 9:51 de la noche, Rosemary Sarmiento envía este audio a nuestro productor.
Señor productor del programa Beto Ortiz, estoy tratando de comunicarme y dejo constancia que ustedes no me permiten el enlace para yo dar mi descargo. Ustedes se están metiendo con 2 menores niñas, haciendo una difamación muy grave y están atacando mi integridad como mujer. Solo dejo constancia en eso, que ustedes no me permiten poder defenderme. Victimización pública. Pero antes de ese audio, Rosemary nos llamó, iracunda, con insultos, exigiendo salir al aire. Nos dicen, Vanessa, que Rosemary Sarmiento ha llamado por teléfono hace unos minutos. Nosotros hemos preferido que se aquieten un poco las emociones, porque evidentemente ella está muy exaltada, es comprensible, y le vamos a dar, por supuesto, la oportunidad de decir todo lo que ella tenga para decir. De hecho, nuestro reportero la llamó y ustedes mismos han escuchado que ella no quiso hablar la primera vez. 3 días intentamos entrevistarla. 3 días. Ella negó siempre la entrevista. Yo no sé a qué se debe todas estas preguntas. No, yo le pregunto... ¿Trabajar en el Congreso? No, claro que no, no es ningún delito. Y si usted tiene una relación más allá de profesional, también... Usted no estudió, ¿verdad? En Telesub, ¿no? La Universidad de José Luna. ¿Usted por qué me dice una relación más allá? ¿Usted tiene pruebas? Yo le estoy consultando. Por difamación. Usted puede denunciarme por lo que desea. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Usted me está diciendo qué tipo de relación. Yo le estoy pidiendo una entrevista para preguntarle por su relación con José Luna. Yo trabajo en el Congreso. ¿Me puede dar una entrevista? Laboral. El otro protagonista de esta historia, José Luna, convocó para hoy a las 12:30 del día una conferencia en la que anunciaría una denuncia al Consejo de la Prensa Peruana contra nuestro informe. La conferencia nunca se realizó. Luna atendió a 2 medios en privado y se negó a responder a los demás. Según sabemos, de Rosemary Sarmiento no quiso hablar. Silencio. Dicen que el que calla otorga, pero aquí el silencio no es duda, es contención, es control de daños, es proteger hacia adentro cuando la relación hacia afuera ya quedó expuesta. Una relación que habría empezado hace 20 años, que habría dado frutos, cuando él tenía 50 y ella 21. Yo creo que a estas alturas el candidato José Luna haría muy bien en responder las preguntas de la prensa sobre este caso y transparentar cuál es la historia en verdad. Porque cuanto más tiempo pase y cuanto más esfuerzo se haga por tapar el sol con un dedo, va a ser más complicada su situación. ¿Eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día? Entonces, ¿qué esperas para jugar en el Casino de los Dioses? Regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. Ya lo sabes, juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Bien, estuvimos en la mañana en la casa del general congresista y candidato a la presidencia, Roberto Quiabra. Él es muy reacio a abrir las puertas de su hogar, a permitir que las cámaras ingresen a su intimidad, y creo que tiene razón en hacerlo. Sin embargo, hizo hoy una excepción con nosotros y nos recibió en su casa para conversar no solamente de planes de gobierno o de campaña electoral, también de su enorme experiencia de vida. Roberto Quiabra comenzó siendo un muy joven oficial del ejército como edecán del presidente Fernando Belaúnde Terry. Ahí comenzó su relación temprana con la política peruana. Y luego ha tenido una biografía francamente efervescente. Ha sido director de la Escuela Militar de Chorrillos, ha sido comandante general del Ejército, ha sido también, por supuesto, ministro de Defensa y hoy congresista de la República. Nos cuenta algunas historias de guerra
de diversas épocas de nuestro país. La guerra contra Sendero Luminoso, la guerra contra el MRTA y la guerra del CENEPA de 1995, que este año cumple ya 31 años, una victoria bélica a la que ya algunos parecen haber olvidado, pero que encierra historias de patriotismo y de coraje que vale la pena recordar en estos días de infamia. Adelante. ¿Cómo estás? Estamos en la casa del general Roberto Quiabra. Siempre le digo general, no le digo congresista, porque en realidad creo que por encima de un trabajo eventual está la vocación, ¿verdad, general? Es permanente también, general. Y ha costado No mucho. se deja de ser general, No. aunque a uno lo manden de baja. Si pases a retiro, tú sigues siendo general hasta en el tratamiento que te tienen los oficiales cuando tú pasas a retiro, que fíjate ahí algo que es importante, siempre anteponen la palabra mi. Siempre te dicen... Mi general. Mi general. Nadie le dice mi congresista. No, y inclusive dentro del respeto que nosotros tenemos a los oficiales más antiguos, como lo hago yo, si tengo oficiales de promociones anteriores a la mía, que solamente llegaron a coronel, general, brigada, siempre les digo mi coronel, mi general, porque es una forma de respetar. Yo creo que ese respeto mutuo que tenemos, que nos mantiene hasta que te vayas, es lo que hace de que haya ese cordón umbilical entre los viejos que están en el retiro y los que están en actividad. Me decía que es la primera vez que deja ingresar cámaras a su casa. ¿Por qué? Yo siempre he cuidado la parte familiar, por razones de seguridad uno, y porque no forma parte de mi forma de ser. Hay que guardar algo para uno, ¿no? Yo creo que la familia es lo que tienes que cuidar. Yo te digo, mira, por ejemplo, cuando tú asciendes a general, yo estaba director de la Escuela de Infantería, después de haber venido del CENEPA, asciendes a general, generalmente las casas de los ascendidos se inundan de visitantes. Yo no. Acá vinieron los 5 que trabajaban conmigo en la Escuela de Infantería, mi familia y mi vecino. Mi vecino, especialmente los de acá, que había unos palestinos que me decían, yo sé lo que es estar en una guerra. Me hicieron un homenaje. ¿Quiénes me hicieron homenaje cuando llegué al CENEPA? Mi promoción de colegio. Mi familia y mi vecino. Nada más. Nadie más. Estaba viendo las fotos de la época de la guerra del CENEPA. 31 años. ¿No? 31 años. Cuando muchos teníamos más pelo. Sí, 20 y algo en mi caso. Vayamos a esa época de lucha contra Sendero y el MRTA. Le tocó estar a cargo del Frente de Guayaga. Yo era jefe de Estado Mayor con el general Eduardo Bellido en su segundo año. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra real, una guerra exterior y el combate al terrorismo, que es un enemigo más cobarde porque se esconde, porque ataca por la espalda? ¿Cómo se puede comparar ambos combates? En que uno tú estás combatiendo contra un enemigo externo que está agrediendo tu país y en el otro estás combatiendo con tus mismos conciudadanos. ¿Cómo logramos nosotros, ya ha pasado desapercibido, cómo logramos nosotros la paz desarticulando el Frente Nororiental del MRTA que actuaba en el departamento de San Martín, que era el principal frente del MRTA? Principal frente, porque al MRTA lo ha desarticulado completamente el ejército. En combate de encuentro en Los Molinos, desarticulando el Frente Nororiental y los 15 que quedaban en la operación de rescate. Hicimos unos cambios. Tú aplicas la doctrina y nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros los oficiales éramos de la costa y los soldados que nos enviaban eran de Iquitos y Ucayali. Todos éramos extraños, todos éramos invasores. ¿Y quiénes eran los del MRTA? Los chicos de la zona. Era un quedado el que no era el MRTA. El más inteligentito era el ideólogo, el más ordenadito el logístico y el más machito el militar. Y así formaban sus cuadros y tenían sus destacamentos. ¿Qué hicimos nosotros? Formamos un centro de instrucción de reclutas en el Sauce. Y la captación de los reclutas lo hicimos Tarapoto, Bellavista, Tocachi, Uchiza, Huánuco. O sea, de cada uno de los lugares donde teníamos una sede de un batallón,
De ahí captamos los reclutas y los formábamos ahí. ¿Qué decían los comandantes? No estamos corriendo un riesgo. Puede haber gente infiltrada, se va a robar el armamento. Que se lo roben, problema de ustedes. Un mes lo tuvimos ahí en el Sauce y cuando hubo la primera visita a los soldados por la familia, todo Tarapoto estaba en el río. Ahí ganamos. Le quitamos el agua al pez. O sea, lo dejamos sin ese apoyo que le daban comida, alojamiento, inteligencia humana. Porque ya comenzó, perdón, ya son mis hijos. Ya son mis hijos, los que no son los agresores estos que han venido de otros sitios, son mis hijos. Y aplicamos, como siempre, en forma informal, la ley de arrepentimiento. Y ahí hay algo importante. Ahí se capturó a Lucero Cumpa. Y se hizo una operación quirúrgica de captura de Lucero Cumpa. Y el segundo que veía era un tal Grillo, que era de la zona. O sea, Grillo decía, yo voy a seguir. Entonces buscamos a su mamá y a su familia. Y le hicimos dar un mensaje a la mamá. Yo le dije, ¿no? Estamos muy cerca de su hijo. Ustedes conocen a su hijo. ¿Usted quiere perder a su hijo? No, sale. Y agarró y dijo, hijo, entrégate, que esto con lo otro. Y sale él a decir, no, yo no me voy a entregar. Bueno, ya el día de San Juan ya lo teníamos. Y se desarticuló el MRTA sin emboscarte, sin matar a nadie, solamente con la ley de arrepentimiento, donde ellos se comenzaron a dar cuenta que ya perdieron. ¿Funcionó? Hay dos formas, tú eres testigo de una y nosotros esta. En el Guayaga nosotros no necesitamos matar a nadie para lograr la paz, ¿no? Como hay algunos que dicen que hay que matar. Y se reflejó también en el CENEPA, porque hemos presentado a Chalá y después capturamos a Mayancha, otro prisionero de guerra, y lo presentamos, vivo, sano, y lo devolvimos. Un poco chancado, Chalá, ¿no? ¿Ah? Un poco chancadito. Pero de todas maneras, soldado enemigo. Sí, claro, claro. El eslogan de esa época se volvió una especie de mantra, ¿no? Una especie de lema entre los soldados. El mono corre más rápido que un tuco. Eso lo dije yo, pero lejos de lo que dijo Bolognesi. Pero lo dijeron ellos. O sea, claro. Yo me apropié de lo que decían. Mi coronel, el mono corre más rápido que los tucos. Y era una realidad. Porque cuando nosotros actuamos el 13 de febrero sobre la cota 1209, que pensábamos que era Tigüinza, enorme, que tenía pues sus casamatas, tenía las quebradas con minas, las trochas, eso, con minas, con sus taruguitos, eso que era la línea final de protección. Y teníamos nosotros que habían llegado las 6 piezas automelaras, hicimos una operación y comenzamos a correr, dejaron todo. Yo tengo ahí guardado, cuando sea más viejito voy a salir con mi armamento, no voy a decir, si no va a venir su cama y me lo va a llevar. ¿Qué sentía cuando regresaban estos chicos en camilla, sin pie, habiendo pisado una mina? ¿Qué era el terror que todos teníamos? Porque, claro, miente el que dice que no tenía, pues, las bolas acá, ¿no? Caminar en esas trochas de barro con la posibilidad de pisar una mina. Usted habló con esos chicos que ya no tenían pie. ¿Qué le decían? Yo creo que ha sido el momento más difícil que yo he pasado en el conflicto. Porque eran muchos. Cuando tú veías llegar, no en camillas, sino en carpa, porque la camilla no entraba por la trocha, sino en carpa, y tú veías que oficiales y soldados llegaban con sus brazos atrás, mirando que tenían su borceguí y su muñón. Y te decía, mi coronel, me curo y regreso. O sea, te lo decían con una serenidad. No llanto, no arrepentido. No, con una serenidad. Me recupero y regreso. Tú ahí tienes que hacer dos cosas. Ni abatirte, ni ser muy emotivo. Ni abatirte, ni abrazar, ¿no? Ni muy emotivo. Vamos a hacer una operación para matarlo. Tienes que mantener la tranquilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que estábamos nosotros recibiendo, sufríamos el mismo impacto. Y nos ha sucedido que había días que no entraba ni un helicóptero. A eso quería llegar. Hubo un momento, que es la famosa foto que el Comercio decidió no publicar, ¿no? De los misiles a punto de derribar el helicóptero con Rojas García Rojas. Que sí lo derribó. Era la primera vez que la defensa antiaérea ecuatoriana funcionaba y se ve cómo se transforma en una bola de fuego el helicóptero.
Yo recuerdo que en un momento Fujimori llega en el famoso paseo con Guido Lombardi de la Cueva de los Tallos, ¿no? Y cuando se retiran, en medio de una tormenta, de una lluvia torrencial, los edecanes corrían detrás con el cooler de la comida del presidente. Y no sé si usted conoce esta historia, pero nos abalanzamos sobre los edecanes y le robamos el cooler, porque nos moríamos de hambre. Nosotros estábamos con ración de campaña envasada. Pero no, ya no había ni siquiera la ración de campaña. Entonces, ¿cómo se iban a regresar a Lima esa caja que era oro, ¿no? En ese lugar. Ahí nos revisaron a nosotros los panetones. El presidente fue a revisar los panetones. ¿Cómo es eso? Cuando el presidente llega, estábamos nosotros, yo estaba conduciendo por radio a Ojeda, el capitán Darío, que acaba de salir de jefe de comando conjunto, porque había una patrulla que él la tenía bajo la mira para poder hacer una acción ofensiva. Y llegan 2 helicópteros y comienzan a bajar mujeres, pues. Y los soldados comienzan a decir, llegaron la Charlie. No eran la Charlie, eran las periodistas con el presidente. La Charlie, ¿no? El presidente, ¿no? Traducción, ¿quiénes son las Charlie? La gente no sabe, las visitadoras. Pantalón y la visitadora. Ya, muy bien. Entonces me dice el presidente, le digo, presidente, que venga el presidente porque estoy en contacto. Claro. Entonces el presidente agarra y me dice que se quería ir a Cueva de los Tallos. Le dije, ya. En helicóptero, no, le dije. No, en helicóptero. No llegas. No llega él, no llego yo tampoco, porque Claro. ahí nomás me echaban la culpa. Entonces le dije, usted se puede ir, yo le pongo una patrulla. Lo va a pensar, mijo, y se sentó, que tenía la costumbre de sentar. Y después me dijo, ya decidí, me voy a ir una patrulla. Ahí se fue con Guido Lombardi, con un congresista y los periodistas. Y las geishas. Entonces llegaron a Cueva de los Tallos, llegan a Cueva de los Tallos, y al regreso es cuando reciben ellos de Coango. Pues. Coango estaba acá, Cóndor Mirador estaba acá y nosotros estábamos aquí a tiro. Si querían te daban coco, si querían no te daban. Y ahí regresaron embalados. Pues. Entonces había llegado el general López, que estaba en la quinta, había llegado, y le dice, no estaba en su helicóptero, el helicóptero yo evacué un soldado. El piloto no quería, le digo, primero no te puedes quedar acá por seguridad, segundo evacúame a mi herido. Yo asumo, vas y vienes, había un sol de la patada. Entonces llega el presidente, lo llama al general, le digo, mi general, vaya, lo está llamando usted también. Y el hombre estaba sentado ahí en la orilla del río, cambiándose, porque venían pues mojados, y comienza así como los sketches, ¿no? Faltaban las medias. Entonces, la media. Nadie tenía las medias, pues, porque no habían llevado medias. Así que tuvo que hacer Hay una famosa imagen de él exprimiendo sus medias. Su secadora manual. Entonces le preguntaba al general, pues, ¿dónde está mi helicóptero? Entonces, el general me miraba a mí. Pues. Entonces me pregunta a mí, ¿dónde está? Mal tiempo, señor presidente, no entramos. ¿Cuál mal tiempo? Estaba todo el sol, pues. Me vas a agarrar a mí. Mal tiempo, señor presidente, por eso no entré al helicóptero. Se puso de mal humor, que todo lo otro. Nos sentamos frente había una banca que estaba frente a la enfermería y a conversar. Y me dijo, ¿anoche dónde ha pasado usted, coronel? Yo en un hueco de zorro, le digo. Yo también quiero estar en un hueco de zorro. Entonces, había... No me gustaría repetir la experiencia. Ya. Dormí en barro hasta acá. Gracias. Estaba el comandante del 39, que había llegado antes que nosotros. Que venga el comandante, le digo, llévalo a tu hueco de zorro porque tu hueco de zorro es 5 estrellas. Su hueco de zorro tenía una especie de L, tenía sala, pero tenía para meterse. Tenía jacuzzi. Y ahí se metió pues ahí pasó la noche. Al día siguiente... ¿Durmió allá? ¿Ah? ¿Durmió una noche? No sé, yo no fui con él. No, pero ¿el helicóptero no volvió? No volvió el helicóptero. Cuando en eso ya, por la tarde, llegan 2 helicópteros. Le digo, ve, presidente, mire este sol, no puede entrar ninguno. Y entra. Y se estaba demorando y comenzó a llover. Le digo, presidente, si usted no sale ahorita, se queda. Tuvo que agarrar rapidito y regresar, porque la selva ahí fue que le quitamos el cooler. Ahí fue, en ese momento.
¿Cuál fue el momento más dramático en esa guerra? Un momento que lo haya marcado. Yo, además, como te digo, de los heridos, porque es muy difícil de asimilar, no porque te puede haber tocado a ti. Cuando yo regreso a Lima, en la segunda semana de marzo, nosotros nos dan una camioneta para regresarnos a nuestras casas y mi papá y mi mamá viven por el aeropuerto. Entonces yo lo llamo y le digo, papá, paso por ahí. Me estaban esperando en la puerta de la casa. Cuando yo bajo en la camioneta, mi papá me mira de abajo arriba para ver si estaba completo. Porque las noticias eran las minas, han pisado las minas. Pero me miró, no, tu papá te mira pues de arriba, ¿no? Me miró de abajo arriba el viejo. Mi señora tuvo parálisis facial. Entonces hay cosas familiares que tú con el tiempo te vas dando cuenta que ha golpeado a tu familia. Se firmó el acuerdo de Itamaraty, que hay algunos que creen que terminó todo ahí. No. Nosotros tuvimos una acción el 13 de febrero sobre la cota 1209. Al día siguiente, para demostrar al Perú que tenía la iniciativa, el presidente decreta el cese de fuego unilateral. Los ecuatorianos que decían que estaban ganando, el toque lo cumplieron. Yo no lo hubiera cumplido, pues yo no lo hubiera aceptado, pues si estoy ganando. Nosotros le hemos demostrado al Perú y al mundo que estamos en Tiwisi, que ahí no hemos salido. Entonces colocamos nosotros el GPS y las coordenadas y coincidía con 2 cuadrados más al norte. O sea, nosotros estábamos acá y más o menos unos 500 a 1 kilómetro, ahí estaba su Tiwisi que ellos iban a bajar. Entonces yo dije, pucha, si llevan a los observadores de Coango, se lo llevan ahí y nosotros vamos a estar acá, misión de honor. Y ahí fue donde reorganizamos todo y se conformó una patrulla, mira cómo es, con RPG. Tú mira, ¿qué hacen RPG? Antitanques. Explíquele a la gente qué es un RPG. Eso es como si fuera una bazooka. Una bazooka contra tanques. Entonces se formó esa patrulla y cuando estaban en Coangos, ese mismo momento que estaban ellos en Coangos, comienza lo que decimos nosotros, el bufo y el rebufo. Cuando sale el tiro del RPG, sale el disparo, suena y sale también el rebufo, o sea, el rebote. Como si estuvieras haciendo un ejercicio de tiro con artillería, tú escuchabas bum, 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 ¿no? Están los nuestros. Efectivamente, ese es el miércoles 22 de febrero del 95. Del 95, que los ecuatorianos llaman miércoles negro o sacrificio en el maizal, donde en ese día le ocasionamos 15 muertos y sus 15 heridos de combate que tienen. Ahí terminó la parte militar, porque ese 22 de febrero ya no más. El 28 se firma el acuerdo de Montevideo, que es similar o es la ratificación de Itamaraty, y ahí comienza la MOMEP y la parte diplomática. La verdad es que en estos tiempos en los que cualquier hijo de vecino, cualquier don nadie, llega a ser presidente de la República, la biografía de Roberto Quiabra nos recuerda que hay que pedirle ciertos requisitos a los candidatos. Yo no estoy diciendo que él sea su candidato, pero pienso que hay que pedirles por lo menos una cierta dosis de patriotismo, una cierta dosis de probado amor por el Perú, una cierta dosis de honestidad, por supuesto. Y la verdad es que de algunas de esas historias que él nos está contando, he sido testigo privilegiado cuando como reportero me tocó estar en aquella línea de batalla. Y me gustaría que otros candidatos, militares y no militares, compartan también con sus electores historias como las que tiene para contar Roberto Quiabra. Para ser honestos, tener un banco exclusivo para ahorrar y hacer que tus dólares crezcan es lo más inteligente hoy. Abre una cuenta de ahorros preferente en tu otro banco que te paga 2.25% de TREA en dólares. Banco Pichincha, orgullosos de ser tu otro banco. Tu banco para ahorrar. Muy bien, y vayamos ahora con la segunda parte de esta extensa conversación con el candidato Roberto Quiabra. Te voy a contar una experiencia que, por eso yo tengo la costumbre, ya todo el mundo sabe que cuando yo comienzo a caminar es porque estoy preocupado. Yo cuando tú me ves caminando, estoy pensando. La última misión que yo les doy a ellos, y no regresaban a las 6 de la tarde. Ellos estaban regresando
cuando se encuentran frente a frente con una patrulla ecuatoriana, los dos sin armas. Y como estaba medio lloviznando todavía, el ecuatoriano en vez de tener su fusil así, lo tenía con la culata arriba así para abajo como si tuviera pez en guarnición. Entonces el ecuatoriano le dice, alto quien vive. Mira el ecuatoriano en guerra, alto quien vive. Entonces Pigüicho le dice a Santos, dispárale. Es la viveza. No tenía nada. No tenía. Dispárale. Y el ecuatoriano se tira para el piso. Y comienzan los dos a correr. Y los comienzan a perseguir. Y viene el diluvio universal. Y A salvarlos. Y se salvan, se salen de la trocha y no los ubicaron. Vino el diluvio universal. Mira cómo es. A mí me hubiera puesto demasiado triste ver que tantas operaciones exitosas que habían hecho y que en las finales pasa eso, ¿no? Yo creo que a veces dicen que Dios es peruano, pero hay un par de ejemplos más. Hay un sargento que cada vez que en su patrulla había uno que pisaba una mina, porque ¿sabes cómo es? Avanzaban, el primero no pisaba, el segundo no, el tercero pisaba la mina. Porque son una mina de plástico que la pones en las trochas, que las hojas las cubren o se mueven. El primero no la pisa, pero el segundo, tercero sí. Y con uno que pisa la mina pierdes a 5. Al final, cuando nos pusieron unas minas más poderosas que ya te matan, con esto el que pisaba perdía su pie. Del tobillo para abajo, olvídate. Y este conflicto se inicia con el ataque cobarde que le hacen a la patrulla de William Guzmán Espinosa. La Roosevelt es esa, Roosevelt. claro. Entonces lo atacan y este sargento primero o segundo Soto Paz reorganiza la patrulla. Es lo que aprendemos en los cuarteles, ¿no? El comando nunca muere, o sea, muere el jefe, el que sigue. Ya lo dábamos por perdido, los ecuatorianos decían que los habían matado a todos y después de 15 días, cuando nosotros estábamos llegando en nuestro segundo día, que estábamos en el PB1, se aparece el sargento primero o segundo Paz con toda la patrulla, con todos los fusiles, con todo. Tuvimos ahí 2 muertos, 2 soldados muertos y 2 que capturaron ellos, que los presentaron como prisioneros de guerra. Habiendo peleado tantas guerras, general Quiabra, ¿alguna vez mató a alguien? No, ¿Estás seguro? yo estoy seguro porque yo soy estratega. Yo no necesito matar, hay unos que matan con la boca, no son más asesinos que yo, pero no necesitas tú matar, ni necesitas ordenar matar. Tú lo que Se lo necesitas pregunto es- por algo que es una experiencia. En un momento de la grabación o la filmación de los reportajes, yo recuerdo haber disparado una especie de cañón, no me acuerdo cómo se llama, una especie de cañón que tenía ruedas y una base. Y algún oficial me demostró cómo funcionaba y yo terminé disparando y yo no sé a quién le cayó ese disparo. Tú. Entonces por eso le pregunto, quizás no lo sabe. No, yo te diría, ¿no? Ahora, si yo te diría que he matado a 500, ¿tú qué dirías? Uf, un gran héroe. 1.500. Bueno, en la guerra se va dispuesto a eso, ¿no? Pero depende del puesto que ocupes, pues. Si tú eres fusilero, si tú eres patrullero, ese es uno. Pero si tú eres el que diriges, si tú eres el que planeas y diriges, ¿quién es el que dirige la operación? O sea, tiene que haber un jefe de operaciones con su estado mayor, que son los que planean las operaciones, y tú tienes después los batallones, los comandantes, los tenientes y capitanes con sus patrullas. Ahora, cuando uno va a la guerra, tiene que estar dispuesto a matar o a morir. Así es. Por eso cuando yo estaba en el Guayaba, yo tenía al jefe de la Compañía Especial de Comando Pachacute, que todos los sábados hacía ejercicio con todas las armas, porque ahí sí había más posibilidad, cuando tú bajas a sembrar una patrulla, a tener un contacto con el enemigo. Y tienes que estar tú con la reacción. Esa es por regla de la guerra. O sea, preparado tiene que estar. Vamos a pasar de una guerra a otra. Estamos a pocas semanas de las elecciones y el panorama del país no podría ser peor. ¿Cuánto le afectan, ya no como candidato, sino como ciudadano, las noticias absolutamente deprimentes que tenemos desde el poder, desde
el nuevo gabinete, desde el Congreso. ¿Y cuánto le afecta lo que el ciudadano de a pie piensa y siente sobre el Perú hoy? Piensa que no hemos cambiado nada, que los políticos siguen siendo lo mismo. Una diferencia con la formación que nosotros tenemos. ¿Qué cosa es lo que vemos nosotros en estos últimos acontecimientos, por no decir años? El interés personal o el interés de grupo por encima del interés del país. Si todos viéramos el interés del país, estaríamos en otra situación. ¿Quiénes están gobernando el Perú hoy? Los que lo pusieron a gerir. Los que mantuvieron a gerir. ¿Quiénes son? Los mismos que se echan la culpa entre ellos. Nombres, deme nombres. Bueno, ¿quién puso a Gerín? Primero su partido, porque hay alguno que ha salido a decir que Gerín lo puso el pacto mafioso. ¿Quién lo puso a Gerín? ¿Quién lo propuso? Su partido. Sí sabíamos los problemas que teníamos, que lo tenía vivito, todavía no lo había cerrado. Lo ha cerrado después de. Entonces tú tienes un Congreso con baja aprobación y presentas un candidato cuestionado, con un cuestionamiento muy sensible. ¿Quién votaron por él? Son los mismos que después dijeron hay que mantenerlo. Y son los mismos que cuando no, bueno, el valor de la palabra se ha devaluado, ¿no? Cuando se dice la mesa directiva, un acuerdo verbal, la mesa directiva que esté en funciones y se produzca una vacancia, para que nadie lo señale como que han estado provocando la vacancia, renuncian. No quisieron. Se presentó una moción de censura de la mesa y quienes votaron para que se queden. Ahí está. Entonces, no es hacer mucha elucubración. Es mirar nomás. Mirar porque hay votos abiertos como hay votos reservados. Ahora, los últimos votos reservados. Yo estaba haciendo mis cálculos, suponiendo que el 1 y el 2, que era Acuña con Mari Carmen, fueran de derecha, y 3, Raimundo con Balcázar, fueran de izquierda, el resultado fue que ganó por 3 votos. Ganó por 3 votos de diferencia, 1 y 2, 3 y 4, 3 y 4, 3 votos. 7 que me hicieron su voto. Entonces yo decía, estos 7 van a hacer la diferencia. Y ha ganado por 18. Entonces tú dices, 18 significa que los 13 de Acuña se han pasado para Balcázar. 13 y los otros 4 porque se retiraron los 5. Entonces, todo está clarito. ¿Cómo se reconoce a un patriota? Por sus antecedentes. Tú no te puedes convertir en bueno o en malo de la noche a la mañana. Tu historia de vida, lo que te ha costado llegar a donde tú has llegado, eso es lo que debe marcar a alguien. Cuando tú le dices, ¿qué mochila trae este? Hay uno que la traen bien cargada, ¿no? Pero hay otro que también la traen cargada de experiencia, cargada de que le ha costado, cargada de juntarse con gente decente y pretender hacer las cosas bien. Muy bien, si ustedes no conocían al candidato presidencial de Unidad y Paz, ahora lo conocen un poco más. Y por supuesto, todos los candidatos están invitados a tener una conversación más larga y quizá más biográfica de la que se puede tener aquí en el vértigo de la noticia todas las noches. Quien quiera abrirnos la puerta, pues ahí estaremos. Vamos a ver quién acepta el desafío. Cuando la comida está buena, uno no se mide y pica por aquí, repite por allá y después aparece la indigestión. Aliviar ese malestar estomacal no es sencillo. Sencillo es aliviarlo con Sal de Andrews Clásica a solo un sencillo. Gracias, Sal de Andrews Clásica. Alivio rápido y sencillo a solo un sol. Hacemos una pausa, pero no se vayan. Esto es Veto a Saber.